Proverbio 14:26 dice así: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Aleluya. En esta versión lo dice así. Qué bendición es incluso saber que en el temor de Jehová está nuestra confianza. Cuando comprendemos cuál es el deseo de Dios para su pueblo, para la manera de caminar de su pueblo, sobreviene un temor santo a sus hijos, a aquellos que Dios ha elegido para que sean ese canal de bendición aquí en la tierra, porque traen esperanza justamente a sus hijos, y esperanza tendrán sus hijos, claro, porque conforme a como nosotros conocemos a Dios, aumenta ese temor santo en nuestro corazón para obedecer a Dios, para seguir sus estatutos, sus principios, entender qué quiere para cada una de nosotras, que eh, esa es justamente la fuerza de nuestra confianza. Sabemos que Dios ese es su deseo, sabemos que a Él le agrada de esa manera. Y eso, en esa liberación que caminamos y en ese camino de salvación y de rendición a Dios, nuestros hijos tienen esperanza en este mundo de hoy, incluso tienen salvación y reciben la verdad también. Bendito sea el Señor. Y hoy vamos a hablar un poco de esto justamente relacionado a este versículo del día. El título es Ante los ojos de Jehová. Y siempre dice la Biblia, la palabra de Dios dice que ante los ojos de Jehová, cuando habla acerca de los reyes, que vamos a ir a Segunda de Reyes, dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, o no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y cada cosa se ve claramente en los reinados de estos reyes del Antiguo Testamento, cuáles fueron las consecuencias incluso, y cuáles fueron las consecuencias en la siguiente generación después de ellos, o estaban sufriendo las consecuencias de generaciones anteriores. En estos reyes hoy, cómo Dios obró, cómo Dios le mostró la misericordia, obró milagros, los salvó, los rescató, los libró de ataques de otros reyes, pero en sí hay algo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la maldición generacional incluso, y acerca de cómo podemos realmente cada una de nosotras, cuando conocemos al Señor, al ver lo que ha sucedido aquí en estas escrituras, poder tomar decisiones claves para rendirnos completamente a Dios en este temor de Jehová y poner nuestra confianza totalmente en Él. Segunda de Reyes, capítulo 18, nos hace una introducción al reinado de Ezequías, que en este momento Ezequías reina en Judá, rey de Judá. Dice la palabra de Dios desde el versículo 2, porque en Israel, en este momento que Ezequías reina sobre Judá, en Israel reinaba Oseas. Y en el versículo 2 dice lo siguiente, la palabra del Señor: cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y el versículo 3 nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí menciona a David su padre, pero él no era el padre directo de Ezequías. Aquí habla de que su padre David era porque viene del linaje de David, pero ya habían pasado muchas generaciones hasta que llega Ezequías. Y lo que sí menciona directo es que es hijo de Abi, menciona su madre, que dice que es hija de Zacarías. Este no es el profeta Zacarías, porque el profeta Zacarías viene en otro tiempo, en otras décadas más adelante de esta época, de este rey. Aquí el que estaba actualmente como profeta es Isaías durante el reinado de Ezequías. Y su padre era Acaz y su madre Abi, que me llama la atención también que sea el nombre de su madre y no el de su padre, sabiendo quién es en los capítulos anteriores el padre de Ezequías. La madre
nos da el pie también para el tema de hoy, porque si bien ya vamos a ver más adelante qué pasó con el rey Acaz, pero nos menciona a su madre por un motivo. Probablemente ella ha sido una mujer piadosa, una mujer que instruyó a su hijo en el Dios verdadero, debido a que también menciona el nombre Zacarías, que era hija de Zacarías. Es muy probable que, porque Zacarías significa que Dios se acuerda de su pueblo, que Dios también significa que Dios no se olvida de sus promesas. Entonces estamos viendo que por parte de este linaje, por parte de madre, Ezequías había recibido un legado, y anduvo también en lo que había hecho su padre David, o sea, su descendiente antecesor de sus padres. Y mientras que en Judá sucede todo esto, comienzan capítulos seguidos en este libro de Reyes, aquí a partir del 18 en adelante, a concentrarse un poco más. Viene diciendo rápido el libro de Segunda de Reyes acerca de más o menos qué habían hecho los reyes anteriores, pero se concentra a partir de este capítulo mucho en lo que le sucedía al rey Ezequías y lo que pasó con él. Vamos a leer ahora del versículo 3 al 8. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó a la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y le llamaban Neustam. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él, no hubo ninguno como él, entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermana Carla. Qué bendición. Miren, todo lo que hizo lo cuenta y lo narra aquí claramente el libro de Reyes acerca de este rey Ezequías, que limpió todo. Limpió los altares, los lugares altos. Dice que hasta también derribó la serpiente de bronce que había levantado Moisés, porque le habían dado un nombre, cosa de bronce, y adoraban también esa imagen que había levantado para aquel momento en que mirara la serpiente que había levantado Moisés. El pueblo se sanaba porque había sido herido por Dios, incluso por lo que hacían, por la rebeldía del pueblo, y seguían igual adorando esa imagen que Moisés había levantado. Ellos adoraban también imágenes de acera, tenían símbolos de dioses falsos, un pueblo que había visto directamente la mano de Dios, que habían por generaciones traspasado este entendimiento y estas historias de que Dios había libertado al pueblo de la esclavitud, que le daba la bendición a aquel que lo sirviera, a aquel que lo obedeciera, mas sin embargo este pueblo había cometido, como habíamos hablado anteriormente en otra llamada, este adulterio espiritual, dejando al Dios verdadero o siguiendo y reconociendo al Dios verdadero, pero además practicando lo que todas las religiones paganas habían practicado. Este pueblo había recibido todas las influencias paganas de dioses falsos y se había también inclinado a ellos. Pero llega Ezequías a tomar posición en su reinado y lo que hace, quita todos esos lugares, quiebra, rompe, también quema, destruye completamente y sigue a Jehová. Sigue a Jehová. Tampoco él va detrás de los intereses de los reyes de otras naciones a su alrededor, sino que también él no los servía.
no se rendía a ninguna alianza de lo que en ese momento podría haber caído, porque incluso Israel había sido tomada también en un momento de su reinado de Judá, pero él perseveró y no se rindió y siguió buscando a Dios en toda circunstancia. Y sucede esto en Israel, mientras que Judá es reinada por Ezequías. En el verso 11 y 12 dice: y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alad, en el Bor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Este pueblo había sido negligente con las instrucciones que Dios le había dado, todo lo que el siervo Moisés le había explicado que debían hacer para servir a Dios, y Dios les bendeciría, los cuidaría, los protegería de sus enemigos. Este pueblo no había hecho nada de eso, por lo tanto Israel cae en manos de los asirios y los asirios los llevan cautivo al pueblo de Israel, mientras que Ezequías reinaba en Judá. Este rey de Asiria, Salmanasar, lo menciona más adelante en el versículo 9, que se llama Salmanasar, sitia a Israel, y Israel es tomada y llevada en cautiverio. Esta ciudad, que es tomada en el reinado de Oseas en Israel, en ese momento era llamada Samaria, porque formaba parte del reino del norte de Israel. Entonces toda esa área del norte de Israel fue tomada y llevada en cautiverio. Y dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque no habían hecho oídos, habían quebrantado el pacto de Dios y no habían escuchado lo que Dios había hablado a través de su profeta o de su siervo Moisés. Seguidos este hecho, aquí sigue narrando, sigue el libro de Segunda de Reyes a partir del capítulo 18, hablando del tiempo en que reinaba Ezequías. Y ya en el versículo 13 de este mismo capítulo, coronan a Sennacherib, rey de Asiria también, otro rey sube, y este también viene contra las ciudades fortificadas de Judá para tomarlas. Y dice la palabra de Dios que después de esta conquista, muchos israelitas fueron deportados, y también hubo una mezcla, produjo una gran mezcla cultural y religiosa dentro de Israel, ya sea en las ciudades del norte o sea parte de Judá que quería tomar este rey. Y cuando el rey Sennacherib invade Judá, Ezequías le manda a decir algo al rey asirio. Y en el versículo 14 al 16 vemos que le dice esto a Ezequías. Dice: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis. Laquis ya era un lugar donde se posicionaban estos reyes para seguir atacando. Y le dice: yo he pecado, le dice Ezequías, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, lo que en aquella época eso era mucho. El versículo 15, dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y los dio al rey de Asiria. Ve que era tan costoso esto que le demandó el rey de Asiria que tuvo que desarmar partes del templo y también dar de las riquezas de la casa real que había en ese momento en Judá. Entonces, luego de que manda decir esto Ezequías, que se apartara de él, y le manda ese dinero o esas piedras y oro, le contesta también este rey. Le manda una contestación por medio de Rasacés. Rasacés era aquel que dirigía, o podemos decir, el jefe de su ejército. Vamos a ver qué le manda, vamos más adelantito entonces. En el 29. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías,
porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Esto estaba promulgando este principal de jefe del ejército del rey de Asirio. Entonces dice aquí la palabra de Dios que incluso ante estas amenazas, si lo vemos también, hay más amenazas en el capítulo 19, versículo 1 al 7, más amenazas de parte de este rey asirio, porque realmente quería tomar absolutamente los dos reinados, las dos divisiones que había en Israel de reinado. Entonces Ezequías se humilla y busca a Dios y consulta a Dios con el profeta Isaías acerca de esto, porque luego de estas amenazas del capítulo 19 dice aquí la palabra de Dios: cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebnas, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, y cubiertos de cilicio, a todos estaban ya cubiertos de silicio, y dice que envió a buscar también al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le responde. Dios habla a través del profeta, y dice Isaías: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Dios ya tenía resuelto el fin para este rey. Rabsacés le manda amenazas nuevamente al rey Ezequías y le dice en el versículo 10: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria y todas las tierras, destruyéndola, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iva? Miren todos los reinos que habían estos asirios acabado, y estaban mandando amenaza de que así también terminaría Ezequías. Y Ezequías entonces toma estas cartas y las lleva al lugar indicado, porque dice el verso 14: y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Ezequías extiende esas cartas delante del altar de Dios en la casa de Jehová y le dice: mira cómo te están vituperando, mira cómo quieren acabar con el reinado en el que tú me has puesto. Le dice en cierta manera al Señor: hazme justicia. Entonces de la mano de Dios viene esta liberación milagrosa
Y vemos que esta liberación milagrosa llega debido a que Ezequías buscó a Dios, llamó a los sacerdotes, se presentó en la casa de Jehová, rompió, rasgó sus vestiduras, se hizo cilicio, oró a Dios para una liberación y que el Dios le libre de estos asirios. Y vemos esta liberación milagrosa en 2 de Reyes 19, 35 al 37. Y dice la palabra: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senequerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramalec y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Gloria a Dios lo que sucede aquí. Dios envió su ángel. Dice, salió el ángel. Aquí no había varios ángeles, aquí salió el ángel de Jehová a derrotar o a matar de estos asirios 185,000. Gloria sea el Señor, la cantidad de muertos que se veían al siguiente día en ese campamento, debido a que Dios responde con gloria y con poder la petición y el caso que había presentado. Él abre las cartas delante del altar de Dios y Dios obra con poder. Y no solo eso, sino que los mismos hijos del rey de Asiria fueron los que mataron a espada a este rey. Ahora, algo de la historia de Ezequías que Dios también, porque si yo les menciono Ezequías, ustedes seguramente se acuerdan de que Dios le otorgó a él 15 años de vida. Este rey realmente no solamente vio esta obra milagrosa de Dios durante su reinado, sino que experimentó la misericordia de Dios cara a cara. Cuando él estaba enfermo para morir, viene el profeta Isaías, y esto también se encuentra en el libro de Isaías, justamente lo narra ahí, lo puede ver varias veces en la historia, porque esta misma historia es narrada en Segunda de Crónicas, en el libro de Isaías. Esto fue muy importante lo que sucedió. Dios le otorga 15 años más de vida, debido a que en el momento que él recibe la noticia de que iba a morir, también le ruega a Dios que haga memoria. Dice capítulo 20, versículo 3 de aquí de Segunda de Reyes, dice: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro delante de Jehová. Entonces vuelve Isaías, el profeta, y le dice que Dios le iba a sanar y le otorgaría 15 años. Y dice: ¿qué voy a tener como señal de que voy a ser sanado y de que viviré ese tiempo? Y hasta Dios incluso hizo retroceder 10 grados, dice, el tiempo, para mostrarle a él como señal de que iba a ser sanado y que viviría 15 años. Miren qué historia tan poderosa. Por eso se detiene el Antiguo Testamento aquí, se menciona tantas veces a este rey, porque Dios realmente vio lo que este rey hacía. Dios escuchaba, Dios escuchó ese lamento, Dios vio esas lágrimas. Qué poderoso. Incluso dice la palabra de Dios aquí, cuando llega Ezequías, que dice, vino palabra de Jehová en el verso 4 a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén. El Señor había visto sus lágrimas y decidió sanar a este rey. Ahora vamos a ver en esta genealogía, porque les dije que les voy a comentar acerca de las maldiciones generacionales que sucedieron entre estos reyes de Israel. Y vamos a ver que el padre de Ezequías, lamentablemente, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
Este rey Ezequías que acabamos de ver es un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dios le mostró su misericordia, él pudo ver milagros y liberaciones de su mano, pero su padre Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este padre hizo pasar por fuego a sus hijos, dice la Escritura, según las prácticas abominables que hacían las naciones en ese momento. Acaz también sacrificó, quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso, dice la palabra de Dios. Y pese a que su padre practicó la idolatría y se apartó del Señor, por eso decíamos al principio que ¿quién le inculcó entonces? ¿De dónde aprendió Ezequías acerca de esta reforma espiritual que él estableció en el reino cuando él subió a su reino? Y a mí me queda siempre resonando ese nombre Abi, su madre. ¿Habrá sido ella quien inculcó en Ezequías? Porque si su padre hizo todo esto, era un rey malo, como se lo menciona muchas veces en la Biblia, que los reyes buenos y los reyes malos, era un rey malo, ¿de quién había aprendido Ezequías a buscar a Dios? Porque Ezequías restablece realmente la adoración verdadera. Y esto es un contraste muy fuerte, porque un padre que entrega a sus hijos a los ídolos y el culto a Moloc en ese momento, al ver un hijo que dedicó su vida a volver a un pueblo al Dios verdadero. Y podemos hacernos estas preguntas nosotras también en este momento, ¿qué hizo entonces si el rey Acaz fue malo? El rey Ezequías fue bueno. Y entonces la pregunta nuestra sería, ¿qué pasó con el hijo de Ezequías, que continúa el reinado también después de Ezequías? ¿Qué pasa con el rey Manasés? ¿Qué hizo Manasés? Porque entre las cosas que Dios le encarga a Ezequías fue que ordenara su casa. Pero vemos en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 2 al 6, dice, e hizo lo malo este rey, habla directamente, vamos del 1, porque dice el reinado de Manasés. Manasés, hijo de Ezequías, hermanas. Dice que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 45 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab el rey de Israel y adoró a todo ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos y los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Para provocar la ira de Jehová, hermanas. Amén. Aquí lo está diciendo claramente la palabra de Dios. Vuelve a levantar todos los altares que Ezequías con tanto esfuerzo había derribado y había hecho que el pueblo se volviera a Jehová. Pero este hijo de Ezequías reedifica altares a Baales, a los ejércitos del cielo. Y se acuerdan que hemos estudiado en las llamadas anteriores acerca de cuando se adora a Dios y se adora también los antros, se consultan adivinos y todas estas cosas de la nueva era. Ya hablamos de eso, y porque se hace una combinación entre un pueblo separado para ser santo con estas religiones paganas, con estas costumbres o prácticas paganas. Y esto sucedía, como yo les decía anteriormente, desde el Antiguo Testamento. Esto comienza a suceder desde el Génesis, que se practica la adivinación, la hechicería, se consulta espíritu o los muertos, y estas son cosas que realmente provocan, como dice aquí la palabra, hacer estas cosas malas delante de Jehová provoca a su ira.
porque hasta incluso llegó a pasar a sus hijos, los dedicó a los dioses falsos, los dedicó a los Baales y seguía todas estas prácticas paganas. Mató también, dice la palabra de Dios, a muchos inocentes y llevaba al pueblo directamente a apartarse de Dios. Esto se podría haber evitado. ¿Dónde se podría haber evitado? ¿En qué parte de la historia se podría haber evitado que Manasés hiciera todo esto incorrecto? Y yo pienso que está directamente conectado con la instrucción de sus hijos, con la instrucción que Ezequías podría haber hecho a sus hijos, para que pudieran andar en el temor de Jehová, como leíamos el versículo del día, que está ahí la fuerte confianza, que está ahí nuestra confianza, y entonces nuestros hijos tendrán esperanza. Aquí lo que se podría haber evitado hubiera sucedido en una instrucción clara de la palabra de Dios, de los dichos de Jehová, que se hicieran palpables en el temor también traspasado para con su hijo en el temor de Dios. Y la palabra de Dios aquí le da un mensaje profético para su descendencia al Señor, porque cuando Isaías va a decirle a Ezequías que todavía él iba a vivir 15 años más, dice el capítulo 20, versículo 1, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, le dice. Y Dios le otorga 15 años. Pero en ese mismo día en el que Ezequías se humilla delante de Dios y se quiebra y llora delante de Dios pidiéndole misericordia, Dios le tiene misericordia y le otorga 15 años. Y en esos 15 años tenía la oportunidad Ezequías de ordenar su casa. Pero como vemos, si la hubiese ordenado realmente, no veríamos a Manasés obrando de esa manera. 3 generaciones, padre, hijo y el nieto si hablamos desde Acaz. Y si hablamos desde Ezequías, hablamos de su padre Acaz y de su hijo Manasés. Y desde nosotras podemos decir que desde nosotras generaciones serían nuestros hijos y nuestros nietos. Si hablamos a partir de nuestra generación, serían 2 generaciones después de nosotras, incluida la nuestra, sería la tercera. Y si hablamos de 3 generaciones, podemos decir nuestros padres o nuestros abuelos y nosotras, o nuestros padres, nosotras y nuestros hijos. De esa manera. Y aquí vemos una maldición generacional de un pacto que Acaz hizo por pasar a sus hijos por el fuego, y toca la maldición de sus nietos, le llega a sus nietos. Cosas que se repiten, círculos de patrones que se repiten. Y como vemos, aplicar lo que entendemos que es la voluntad de Dios para nosotras requiere constancia, perseverancia en la verdad, requiere no distraernos del propósito, porque lo que Dios nos muestra acerca de su verdad, acerca de conocer a través de las Escrituras al Padre, Dios quiere que nosotras transmitamos a la siguiente generación para que ellos no se pierdan y no se vayan en búsqueda de otras cosas. Y lo que es clave es instruirla a la siguiente generación. Y cada una de nosotras que conocemos y estamos conociendo a Dios, tenemos esa responsabilidad directa de instruir a la siguiente generación, de impartir este temor de Jehová que hay en nuestro corazón por obedecerle hacia la siguiente generación, llevarlo, transmitirlo. Y primero, también ahora sí podemos observar también algo importante, y vamos a ir para esto a 1 de Samuel capítulo 8. Vamos a leer el versículo 5. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constrúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ay, gracias, Julie. Mira lo que pasa aquí. Este pueblo llama a Samuel, vamos a una etapa anterior que todavía no tenían reyes este pueblo de Israel, y vamos a esta etapa anterior donde el pueblo pide un rey que lo representara como las otras naciones lo tenían. Y aquí está realmente
el motivo por el cual este pueblo se levantaba con rebeldía y desobedecía al Señor. ¿Por qué? Por querer ser como las otras naciones. Y Samuel se enojó y dice que se enojó con gran disgusto. ¿Qué dice Julie? Vamos a leer ahora el verso 7. Amén. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Amén. Miren qué sentimiento el del Señor. Te están pidiendo rey, Samuel, no te preocupes, oye lo que te están pidiendo, porque en realidad no te están desechando a ti, sino están desechando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que quiere reinar y señorear completamente sobre su pueblo. Y el verso 9, Julie. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. También Dios le advirtió aquí, este pueblo clama por un rey que esté reinando sobre ellos, pero esto es lo que le va a pasar. Y entre las cosas que le explica, dice, léenos por favor del verso 10 al 18 y presten atención porque aquí relata completamente lo que le iba a pasar al pueblo si tomaban rey. Amén. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Perdón, ¿hasta qué versículo? Hasta el 18. Hasta el 18. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Amén, amén. Muchas gracias. ¿Ven lo que sucedería al pueblo entonces? Este rey tomaría a sus hijos para la guerra, a sus hijas para los servicios de sus palacios, tomaría hasta incluso sus tierras, porcentaje de sus cosechas, pondrían qué cargas sobre ellos. Realmente este era un pueblo que en su desobediencia y en cómo se levantaban en contra de Dios, que no entendían eso, porque ¿qué le dice el pueblo? Aquí está en el verso 19 y 20, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Sí, justo, el rey, ¿verdad? El rey va a levantar y va a preparar un pueblo para que vaya con el rey, pero el pueblo debía responder. El rey no le solucionaba todos los asuntos. ¿Y qué quería hacer este pueblo? Ser igual que todas esas naciones. Por eso este pueblo también adoraba a estos dioses falsos y se rendía a esos baales, porque ellos tenían ese deseo de ser como los demás, de moverse con la corriente del mundo, de hacer lo que todos los demás hacen, sin temor de Dios, de lo que Dios les requería. Y Dios le dice en este momento también aquí, en este versículo, le dice que ya, dice, no iba a oír lo que este pueblo le pediría si llegaba arrepentido el pueblo a buscar nuevamente a Jehová, porque Dios no le iba a oír
así de claro se lo deja el Señor. Entonces Dios permitió que tuvieran rey, y realmente tener un rey de por sí no hubiera sido un problema. El problema verdadero era que el pueblo quería ser como las otras naciones. ¿Y qué significa esto también, en querer ser como las otras naciones y tener un rey igualito a como lo tienen las otras naciones? Esto estaba diciendo que no querían depender totalmente de Dios. Entonces Dios anunció un rey sobre Israel, aquí en esta época de Samuel. Y bueno, y luego vemos todos los reyes, que les llegaron reyes malos que motivaron al pueblo a apartarse de Dios, o reyes buenos que los llamaban a volverse a Dios, pero en definitiva estos guías no habían sido guiados directamente porque haya sido una voluntad de Dios de haber levantado reyes sobre la tierra. Y la buena noticia de todo esto es que este rey que Dios proclama, porque como quien dice, bueno, el pueblo le pidió rey a Dios, que le levantara reyes a estos pueblos, pero Dios había anunciado un rey que vendría y que sería rey sobre todas las naciones. Él anunció este rey, y este rey que Dios anuncia era para perdón de pecados y para traerle libertad de toda maldición. Y es el Rey Jesucristo, nuestro Señor, que vendría a la tierra, Dios encarnado, para librarnos de todas estas maldiciones generacionales. Y las maldiciones generacionales son cuando, bajo pecados repetidos, las descendencias son afectadas. Y esto podrían ser traumas como problemas traumáticos. Muchas veces hay cosas repetidas como abusos en las generaciones, opresiones, como en el caso que estamos viendo en estos reyes, estas prácticas idólatras que se repiten y se traspasan por generaciones, y se pueden llegar a ver por lo menos hasta desde la tercera, cuarta y quinta generación. Se pueden ver estos patrones repetitivos de maldición generacional. Y en Éxodo 20, 5 al 6, dice la palabra de Dios aquí, que le habla exclusivamente al pueblo el Señor, y le dice, vamos a leer del 5 y 6, Éxodo 20, 5 y 6. No te inclinaréis a ellas, a ninguna imagen. Dios no quiere que nos inclinemos a ninguna imagen, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios va a entender la misericordia. Él muestra su misericordia a quienes obedecen y cambian de la maldición, o cortan esa maldición generacional, y transforma a Dios eso en bendición. Y esa es nuestra porción en Cristo. Y ahora sí nos vamos al Nuevo Testamento, porque quiero hablarles de lo que Jesús hizo por nosotros y de lo que significaría para nosotros vivir y poseer esta porción que Dios nos da en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 3 habla claramente lo que Jesús hace por nosotros. Vamos a leer el 13 y el 14, y dice así la palabra de Dios: Cristo, nuestro Señor, aleluya, amén, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esa es la promesa, y esa promesa del Espíritu y alcanzar esa bendición de Abraham es la promesa de nuestra fe, que Jesús tomó e hizo maldición en esa cruz por nosotros. Todos esos patrones repetidos, todas esas cosas que nuestros padres practicaron, en Cristo Jesús se puede romper. Nosotros podemos ser esa generación que corta con la maldición que ha venido arrastrando por generaciones nuestra descendencia o nuestros ancestros. Y todas esas áreas de nuestra vida, para eso
para romper estas maldiciones deben ser sometidas al señorío de Cristo. Nuestra vida completa debe estar sujeta a la voluntad de Dios y a los principios y preceptos que Dios establece en su palabra y obedecerlos. Porque Dios todo lo ve. Dios vio las lágrimas de Ezequías. Dios oyó la oración y le dijo, yo te sano. Pero también Dios ve nuestras actitudes, nuestros ciclos repetidos, y no solamente ciclos repetidos de comportamientos íntimos, individuales, sino ciclos repetidos de comportamientos que vienen por generaciones. Y cuando hablamos de hacerlo recto ante los ojos de Jehová, es porque Él lo ve todo, y hacerlo recto ante los ojos de Jehová es en lo referente a las relaciones con tu prójimo, es lo referente a lo fiel que tú eres al Señor, es referente a relacionarte con tu familia, es referente a toda tu descendencia, a la manera de hablar, a tus finanzas, tu sexualidad. Todo incluye nuestras áreas de la vida. Todo debe ser sujeto al señorío de Cristo. Para que esa maldición se pueda romper, tiene que haber un sometimiento a Cristo para que se aplique esta obra preciosa de Dios a nosotros y se rompa toda maldición. Si Jesucristo señorea en cada área de nuestras vidas, no existe legalidad oscura que pueda llevarte a cautividad, y no existe ninguna legalidad que el enemigo pueda poner para llevar cautivo a nuestra descendencia. Y atención a estas alertas también de comportamientos, porque que acabo de mencionar, porque acerca de la historia que hoy vemos de estos reyes, se suscitan ciclos repetitivos de destrucción en la familia. Acaz pasa a sus hijos por el fuego, y Manasés pasa a sus hijos también por el fuego. O sea que los nietos de Acaz, los nietos de Ezequías fueron pasados por el fuego. Aunque Manasés no fue pasado por el fuego, porque Ezequías decidió hacerlo recto ante los ojos de Jehová, se viene a repetir este ciclo en Manasés. Y Manasés dedica y pacta a sus hijos con el enemigo. Aquí vemos generaciones en las que han sido sujetas a estas maldiciones. Estos padres abandonaron a sus hijos en el momento más importante de la instrucción en la palabra de Dios y en el temor de Jehová. Porque Acaz, como les digo, los entrega a Moloc. Ezequías no los instruyó en el conocimiento de alinear su vida al Dios verdadero. Entonces Manasés pasa a sus hijos por el fuego. Hoy esto lo podemos llevar a patrones o ciclos que podemos identificar en nuestras generaciones: divorcios, adicciones, falta de orden, en principio cristianos, adulterio, fornicaciones, cosas que se repiten, que se repiten, que se repiten. Y si nosotros no tomamos cuidado de cómo estamos levantando las siguientes generaciones, estamos atrayendo tal vez no pecados nuestros, sino pecados de nuestros padres a que se repitan en nuestros hijos. Y también las maldiciones generacionales incluyen estas prácticas de idolatría, de hechicería, incluye también patrones o ciclos repetitivos de pobreza. Y algo de todo esto que mencioné, Dios ha venido a romper, o Dios ya ha roto en tu vida estas maldiciones generacionales, porque esa es nuestra porción de ser libres. Y si la siguiente generación no se vuelve a Dios, o si no se instruye en los caminos del Señor, van directamente a esa constante maldición que se repite. La verdadera libertad es decir, corto con esos ciclos. Ya no doy entrada a esos demonios que repetidas veces me atormentan y me oprimen, y que establecen legalidad generacional en mi vida y en mi descendencia. Lo que hay que romperlo en este tiempo para que esos ciclos no se repitan, para que nuestros hijos no vean esas cosas suceder. Y vean que eres una mujer de Dios que se ha determinado a seguir a Jehová, a temer a Dios,
hacer los pasos correctos que necesites hacer con la ayuda de Dios para deshacer esas maldiciones en el nombre de Jesús. Y muchas veces al ver la obra de Cristo pensamos que en esta obra el Señor ya de nosotros no nos queda nada para hacer, mas sin embargo nosotras tenemos que someternos y sujetar nuestra vida a una transformación tal que renueve nuestra mente, nuestras acciones hablen de que servimos al Dios vivo. Y muchas veces sabemos qué es lo correcto hacer y no lo hacemos. Y los ciclos se continúan repitiendo. Y hasta incluso parecen diminutos o insignificantes, pero ya vimos a nuestros padres discutir y pelearse. Y otra vez esos patrones dentro de la casa. Ordena la casa, le dijo Jehová a Ezequías. Y eso que él era, un rey recto ante los ojos de Jehová. Que quede grabado en esta siguiente generación que hemos estado dispuestas a cambiar, a renovarnos, a transformarnos en Cristo. Observamos la vida cristiana, muchas veces la iglesia de Cristo, como emociones temporales de la presencia de Dios, impactos fluctuantes de aquella presencia de Dios, y por tiempo estamos en fuego, que queremos dar todo, y por otro tiempo completamente apagadas, sin permitir que Dios siga tocando esas áreas, y nos vamos menguando en ese crecimiento, en lugar de ver esa transformación total y de tomar esa porción que nos ha sido dada en Cristo. Eso nos ha sido dado en el Señor, esa libertad. Y cuando el Señor quiere romper una maldición generacional en nosotras, muchas veces en lugar de rendirnos completamente a Dios, nos ponemos altivas en orgullo y nos aferramos a ese orgullo de confiar en lo que todos hacen y viven bien. Y aquellas naciones lo practican y aquellos lo hacen, y seguimos desobedeciendo al Señor. Pero Él quiere nuestra total libertad. Él quiere hacernos habitar en esa plenitud, en esa santidad, porque eso trae esperanza a nuestros hijos, y nos damos cuenta que al final no es acerca de nosotros, es acerca de esas generaciones de adoradores que vienen después de ti. Dios quiere que rompamos con esas maldiciones y confrontemos lo que haya que confrontar con la verdad de Dios, y humillarnos como Ezequías para clamar por esos 15 años tal vez más de vida, en lo que tengamos una oportunidad de hacerlo diferente y hacer la diferencia de verdad en nuestra siguiente generación. ¿Qué harás? ¿Tus hijos seguirán viendo que en vez de perdonar prefieres despotricar y hablar mal de aquel que te hizo daño? ¿O prefieres enseñarle a caminar en la libertad del amor de Cristo y el perdón? Y eso que no voy a mencionar las malas palabras, los modos de hablar. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿La casa está ordenada? Y no me refiero solamente a limpiar, a acomodar las cosas dentro de la casa. Me refiero a si has derribado altares de altivez, de crítica, si has derribado baales de idolatría. ¿Qué ven tus hijos? ¿Los instruyes a leer la palabra de Dios, a orar y ayunar? Eso es todo lo que pide el Señor. Velad y orad, buscar al Señor. Pasamos tiempo con la familia meditando en las Escrituras, estableciendo el propósito para cada uno de ellos. ¿Somos instructoras de lo que Dios nos ha enseñado, o eso va a morir aquí con nosotras? Por eso, si no somos nosotras quienes le enseñen hoy a nuestros hijos, mañana ellos tendrán sed de conocimiento y terminarán buscando en lugares equivocados, en lugares altos que no convienen. Vivir en la verdad es aplicar lo que la palabra de Dios dice. Vivir en Cristo es aplicar lo que su palabra dice e instruirla a nuestros hijos. Hay cosas que se repiten de generación en generación. Hay cosas que no podemos permitir que se continúen repitiendo de generación en generación. Ahora quiero leerles aquí mismo en el Nuevo Testamento, Efesios 4, 26.
y 27, y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cada vez que estamos corrompiendo esta generación y la que viene, estamos dando ese lugar al diablo, y nos pide la palabra de Dios que no pequéis, que seamos temerosas del Señor, que rompamos con esas maldiciones. Estas maldiciones que se repiten y se repiten, estos patrones, hacen que la familia, porque dice airaos, pero no pequéis, dice no se ponga el sol sobre nuestros ojos. La familia se ven en constantes desacuerdos, peleas, por cualquier cosa estallan, se dividen. Es más el tiempo que están tomando distancia que dándose amor el uno al otro. Y este amor que digo que deben darse el uno al otro las familias, porque la familia es el cordón que sostiene las generaciones. Y este amor que me refiero, ambas partes lo necesitan. Cada una de las partes de la familia necesita ese amor verdadero. Y lo que no permite dar ese amor verdadero es el orgullo. ¿Se acuerdan que cuando cae el rey Nisroch, su dios era Nisroch, y este dios Nisroch es un dios o un Baal que podemos decir el que lo adora descansa en la fuerza humana de caballos, de ejércitos. Es un dios que incluso representa esos carruajes en las imágenes que se tallaban en aquel entonces. Este dios Nisroch es un dios que reposa en la fuerza humana. Y esas disensiones y esas peleas muchas veces recaen en eso del tener razón, de ese poder del razonamiento, y vienen los desacuerdos, los enojos, que nos dice ahí en Efesios, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que nos amemos, que recibamos como regalo esa generación, nuestros hijos, la familia, nuestros padres. Es un regalo del Señor, es una oportunidad para que generaciones sean libres y transformadas. Y aquí quiero citar esta escritura como para que recibamos un abrazo y un regalo de Dios. Vamos a ir a Oseas, vamos a recibir este abrazo del Señor en esta palabra. Esta escritura como regalo en este día. Vamos a Oseas capítulo 6, principalmente porque tenemos este día la oportunidad de recibir misericordia de Dios. Tenemos este día y años por delante para recibir esa misericordia de Dios cada día, y que Dios nos fortalezca. Y dice Oseas 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios nos está enseñando que no se busca a Dios en ritos religiosos externos, sino que en un corazón que responde y vive en amor, en obediencia, en justicia, en una relación verdadera con Él y con los demás. Dios no quiere que vivamos pretendiendo ni de apariencias, ni de nada que esté enmascarado y que realmente dentro sea duro o afligido. Dios quiere un corazón transformado, libre de ataduras para amar. Y si alguien nos lastima y aún no sanamos, y hasta incluso si alguien nos ha lastimado, llevamos esa herida a los que vienen detrás de nosotros por años y por generaciones, por algo que nos hicieron en el pasado. Dios nos llama a soltar, a romper. Soltar es romper, es cortar. En el nombre de Jesús, con esas maldiciones. Porque si decidimos romper con eso, en esta verdad del conocimiento de Dios que Dios nos pide aquí, que nos pide misericordia y conocimiento de Dios más que todo holocausto, entonces amaremos.
y seremos libres de maldición. De esta manera y pensando así podríamos estar también levantando una generación que sepa amar a la manera de Dios. Esto fue lo que me sucedió como testimonio, pero he aquí Dios transformó mi corazón y perdoné a esa persona. Y decidí caminar de manera diferente. Esta es una misericordia que Dios quiere y espera de manera incondicional que la tengamos hacia los demás. Si aprendiéramos a humillarnos ante nuestro Dios, a reconocer que dimos rienda suelta al rechazo y tantas otras cosas que corrían en nuestras familias por generaciones, tal vez esas actitudes las tenemos porque venimos practicando patrones generacionales. Si decidimos apartarnos, si decidimos derramar lágrimas, tal vez por eso delante de Jehová, Él va a ver esas lágrimas, Él va a oír nuestra oración y podremos alcanzar la gracia y la obra de Jesucristo. Nos va a socorrer en ese momento justo y esa maldición se va a romper. Luchemos las batallas correctas desde la convicción del cambio. Luchemos esas batallas para ver la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra descendencia desde el cambio, desde lo más íntimo con Dios, hablándole de manera íntegra, de manera honesta con Él, reconociendo dónde he fallado, reconociendo mis errores, en qué patrones o ciclos estoy repitiendo y cortar en el nombre de Jesús con esos comportamientos y ciclos. Quiero ordenar mi casa. Dame, Señor, los siguientes años para hacer la diferencia y presentarte mi generación como quienes te buscan de verdad, te obedecen también y te sirven. Y antes de orar y cerrar esta meditación, para también que nos autoministremos liberación de maldiciones generacionales cada una de nosotras también en este día, como propósito, como plan del día. Romper con toda maldición generacional de falsas religiones, de idolatría, de mentira, de engaño. Y el último versículo que les quiero compartir está en Deuteronomio capítulo 18, porque la palabra de Dios lo habla tan claramente y hoy con estas cosas que suceden y estas religiones por todos lados son consecuencias justamente de todo lo que hemos hablado antes acerca de la nueva era. Para nuestras generaciones traen maldición a nuestras generaciones y nosotras somos las que tenemos que restablecer este pacto de Dios con nosotras y con nuestra generación, levantar vallado. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice la palabra: por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Verso 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios no permite que sus hijos consulten estas cosas. Dios quiere que desechemos todo esto, y ya hablamos de esto, que tienen consecuencias directas por generaciones, y estas prácticas ocultas o estos cultos traen maldición, y hasta que no nos sometemos totalmente y pedimos perdón por los pecados y reiniciamos nuestra vida en Cristo, y pedimos también perdón por los pecados de nuestros padres a Dios, y decidamos caminar en obediencia, solo adorando y sirviendo a Dios, a un solo Dios, e instruyendo a nuestros hijos a hacer lo mismo en este temor de Dios.
Pienso que hoy podemos estar listas y preparadas con lo que Dios nos ha revelado en esta palabra para someter todas las áreas de nuestras vidas al Señor y nos dispongamos juntas y oremos delante de Dios para que Él tome control de nuestras vidas y de nuestra generación. Y si nuestros padres aún viven, poder nosotros también pedir por ellos. La palabra de Dios dice: someteos a Dios, someteos a Él, que Él reine, que Él sea el rey de nuestras vidas. Él quiso, esa era la intención de Dios para con su pueblo, reinar. No le rechacemos, no rechacemos su gobierno y su reinado. Vamos a hacer oración y cada una de ustedes, al identificar algún patrón y le quiera pedir al Señor perdón al Señor de algún patrón generacional, de alguna cosa que usted viene practicando y aún no ha podido desechar y viene en esa lucha. Hoy es día de vencer, hoy es día de victoria en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias porque estamos delante de ti, en la unción de tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos ha hablado hoy tu palabra. Estamos delante de ti, ante tu trono de justicia. Así como Ezequías extendió las cartas, hoy extendemos nuestra vida delante de ti y nuestras generaciones, Padre. Porque es trono de justicia, de verdad, de poder, de redención. Qué hermoso, Señor, eres, qué preciosa es tu sangre, que rompe toda maldición. Nos paramos delante de ti, Señor Jesucristo, para levantar a nuestras generaciones hoy. Hoy levantamos nuestros hijos delante del Dios vivo, pactando contigo, Señor, dedicando nuestra generación para ti, adoradores, profetas, siervos de Jehová. Y renuncio, Señor. Tú puedes repetir también la oración, es decir, renuncio a todos los pecados que cometieron mis padres y te pido perdón por ellos. Perdóname, Señor, por repetir los pecados de mis padres. Renuncio a toda rebelión. Renuncio a prácticas religiosas ocultistas, a idolatrías. Renuncio, dedico toda mi vida, todas las áreas de mi vida, mi corazón, lo dedico a ti, Señor. Obra tu voluntad en mí en el nombre de Jesús. Renuncio a los enojos y al rechazo. Renuncio a la falta de amor generacional. Renuncio a permanecer apartado y en soledad. Renuncio a todos los pecados ancestrales de mis antepasados. Renuncio a pecados de adulterio, a pecados sexuales de todo tipo. Renuncio a la pornografía y a la fornicación. Renuncio a todos esos pecados repetidos de generaciones anteriores. Renunciamos a todo lo que Dios nos muestre. En este momento renunciamos a eso lo que Dios nos ha mostrado. Y renuncio en el nombre de Jesús. Dile al Señor, renuncio. Si ves también pecados repetidos en tus hijos, renuncia y pide perdón por los pecados de tus hijos. Muchos profetas se han levantado y han rendido sacrificio a Jehová por sus hijos. Nosotras podemos levantarnos y pedir perdón por ellos, por pecados de adicciones, por apartarse de Dios. Te pedimos perdón, Señor, por lo que ellos hacen en lo oculto, consciente o inconsciente, Señor. Instrúyelos en tu verdad y úsanos para instruir. Renuncio en el nombre de Jesús a todo comportamiento y patrón generacional. Confesamos así delante de ti, Señor, porque elegimos ser hoy una generación
que rompe todas las maldiciones por la sangre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder de lo que Él hizo en esa cruz. La victoria es del Señor. Y recibiendo la revelación del conocimiento de Dios, podemos caminar de manera diferente. Gracias, Señor, y ahora declaro que mi familia es bendecida por 1000 generaciones. Declaramos unidas en el mismo espíritu que nuestras generaciones serán bendecidas y prosperarán en todo. Bendito Señor. Aleluya. Bendice nuestras generaciones, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús recibimos tus promesas. Porque nuestros hijos son herencia de Jehová y a ti te pertenecen, Señor. Hoy, Señor, aviva la esperanza en nuestros hijos de conocer al Dios verdadero. Trae tu luz y tu verdad y muévenos a andar en tu amor, Señor. Amor verdadero, amor celestial, amor puro. Hoy, Señor, recibimos de tu amor que se ha derramado en nuestros corazones hoy para amar y bendecir. Gloria sea al Señor. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, qué bueno que si hoy hemos decidido ayuno, podamos echar fuera todo espíritu inmundo que haya querido intervenir o ha venido a robar o a matar o destruir. Lo reprendemos en esta hora y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tomamos autoridad en su nombre, dedicándonos en este día para rompimiento de maldiciones generacionales, reprendiendo y echando fuera todo espíritu de opresión sobre nuestras generaciones. Hoy se levanta toda la carga de opresión. En el nombre de Jesús se sueltan las ligaduras y se rompen los yugos en el ayuno verdadero y de poder de Dios. Dedicamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor en esta hora y le damos gracias al Rey por habernos hablado. Espero, hermana, que el Señor te haya hablado con esta palabra. Espero en el nombre de Jesús que puedas así recibir fuerza y fortaleza para luchar por los tuyos, para luchar por los que amas y para rendirte al Señor completamente y de todo corazón. Amén. Gloria sea al Señor.